La ciudadanía que nos escucha esta mañana a través de Radio Bacana. En efecto, el invierno de este año, al inicio, descubrió algo que nadie lo conocía. Hay un sector, hay una zona en el sector de la Merced que pues se hundió, hubo una correntada impresionante de agua. Hay casas que, alguna casa se fue llevando, que se fisuraron, que se desestabilizaron, y también la vía. Nosotros eso nos obligó a hacer un estudio, contratar un estudio muy completo, muy profundo, geológico, geotécnico, geofísico, de ese sector, y descubrimos algo que no conocíamos, que ni los moradores de la zona conocían, que hay un sector del Tambo, de la Merced, que ha estado asentado en un relleno. Eso ha sido un relleno. Y tanto así que la misma vía que fue en ese momento abierta por ese sector, luego fue asfaltada por el anterior prefecto, con doble riego, un sector hasta saliendo desde Malacato hasta Santo Domingo, se lo asfaltó incluso. Entonces obviamente cuando nosotros asfaltamos la Intervalles, terminamos todo el tramo que nunca se había asfaltado, le pusimos carpeta donde tenía doble riego, se siguió el mismo trazado, ¿no? Con los daños, invierno del 2021 que fue fuerte y el de este año también fue muy fuerte, al parecer se absorbió tanta humedad, y esos suelos rellenados son arcillosos, se expandió el suelo y causó lo que causó. Esto fue en marzo, tal vez abril de este año, que causó todo ese problema. Por eso que luego de eso contratamos este estudio que detectó que esa zona está asentada en un relleno, y la única opción en términos de vialidad, Técnicos. es, como dice este estudio contratado, es hacer una variante. Una variante que es de aproximadamente 3 kilómetros, un poquito en la cima de una laderita. Y una ladera, porque está todo rellenado, seguramente eso fue una hondonada, Sí, pero la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho eso ya tanto tiempo? porque nadie sabía que eso estaba en un relleno, nadie lo sabía. No, pero de la variante Ni los propios. le vengo escuchando a usted ya. No, es una segunda variante. Ah, qué bien, gracias por permitirme aclarar. A ver, a ver, son dos sectores, doctor. El sector donde cuando iniciamos la construcción de la vía se detectó una falla geológica profunda es el sector de Patacorral. Ya. Yéndose de aquí, digamos, de Catamayo hacia el Tambo, antes de llegar al Tambo, unos 5 minutos antes de llegar al Tambo, está un barrio que se llama Patacorral o San Francisco. Ya tiene el nombre San Francisco actualmente. Ahí hay una falla geológica profunda que decidimos no intervenir ese contrato, un estudio que definió que la alternativa válida era una variante. Yo había ofrecido que esa variante se haría en una segunda administración, y si ya eso se está haciendo, ya está prácticamente terminada ya la nueva variante, que la entregaremos en las próximas semanas completamente terminada. Esto es en el sector de Patacorral. Lo que usted me pregunta y lo que pasó también estos días, que es consecuencia de un sector que está fallado, que está sobre un relleno, dése cuenta que en ese sector la gente construyó casas. Nunca imaginó, nunca supo que ese sector estaba asentado en un relleno. Y las casas hoy se han fisurado, se han deslizado en ese sector de la Merced, ¿no? La Merced está más cerca de Malacatos, si usted quiere. Entonces, ahí, pues, este estudio que lo hicimos, al mirar los daños causados, son daños muy graves que causó el invierno este año, definió que hay que hacer una segunda variante en el sector de la Merced, donde hay piedra, donde el suelo es firme, que es en la cima de una laderita. Y efectivamente nosotros estamos planificando la ejecución de una segunda variante en la vía Intervalles que eluda este relleno Ya. y que sea asentada sobre tierra firme. ¿Cuánto sería el costo de...? Mire, abrir 3 kilómetros de cero, eso cuesta más o menos $1 millón por kilómetro. Entonces, 3 kilómetros que hay que abrir son unos $3 millones que hay que invertir en este tramo que eluda donde ha estado desde hace 50 años la vía, porque la fortaleza, la fuerza, la furia de los últimos inviernos permitió descubrir
que esta es una zona asentada en un relleno y que es mejor hacerle la vía evadiendo ese relleno, eludiendo ese relleno. Ya, muy bien. Entonces tenemos esta carretera que se va a corregir, se ha presentado una adicional y, y las carreteras en donde las empresas han fallado, en cambio. Ahí no hay falla geológica, sino falla de empresa. Falla de empresa, sí. Sí, bueno, en esta tónica con la que hemos trabajado estos años, de tener eh, más de 30 carreteras que estamos entregándole a Loja, muchas de ellas terminadas, otras que las estamos iniciando, que se han iniciado en los últimos meses. No ha faltado obras en las que caen en manos de contratistas incumplidos, contratistas fallidos, contratistas que arrastran problemas seguramente financieros y que utilizan la contratación pública para captar anticipos, cubrir sus huecos y fallando en los proyectos con los cuales contratan. Y ese es el caso, por ejemplo, de la vía Villonaco-Chuquiribamba, que la prefectura de Loja ha hecho todo lo que ha estado a su alcance. Yo también tengo la misma molestia, indignación que con justa razón puede tener cualquier morador del sector noroccidental. Nosotros hicimos los estudios para contratar la vía Villonaco, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba. Conseguí el financiamiento con la ayuda del gobierno anterior, sobre todo del exministro Richard Martínez, que pudo aceptar el planteamiento de poner $5 millones. Conseguí el financiamiento del Banco de Desarrollo, 5 millones adicionales, teníamos 10 millones y el resto pues cubierto, se cubre fácilmente con el flujo de la propia prefectura. El ingeniero Altamirano se atribuye esa gestión. ¿Cuál es el ingeniero Altamirano? Sea serio, sí, estamos hablando seriamente. El ingeniero Freddy Freddy, Altamirano. No, de Él, ninguna él- manera. él dice que Celica y Chuquibamba, porque cuando dicen, ¿y usted qué hizo cuando fue? Ahí están las dos carreteras. Y Sí, yo, fue en su gestión, sí, pero no tiene nada que ver. No, 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 no. O como si sea, fue su gestión y no tiene nada que ver. él era subsecretario zonal Ya, del METOP. ya. Entonces, durante su administración ocurrieron estos dos apoyos del gobierno, por supuesto, pero el gobierno del presidente Lenín Moreno, hay que ser honestos, siempre el gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero quien, eh, quien admitió el pedido mío fue el exministro Richard Martínez, el exministro de Finanzas. De él nace esa voluntad de entregarle a la prefectura de Loja $10 millones no reembolsables, 10 millones fuera de nuestras asignaciones de ley presupuestarias, 5 millones para la vía Cerica-Pindal y 5 millones para la vía Chuquiribamba. Esos recursos, por supuesto, tenían que ser entregados a la prefectura a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Por eso se habló con el exministro Aurelio Hidalgo, que aquí se firmó el convenio en Vilcabamba. No sé si en ese momento era Freddy Altamirano, el director del EMETO, puede ser, ¿no? El subsecretario, no recuerdo. Fue en Vilcabamba, fue a los pocos días del inicio de mi nuevo periodo. Me parece que esto fue fines de mayo del 2019, que aquí en Vilcabamba estuvo el ex vicepresidente Otto Sonnenhoster, el exministro Richard Martínez, el exministro Aurelio Hidalgo del EMETO. Allí se firmó el convenio en el que el gobierno asignó a la prefectura de Loja $10 millones para contribuir con dos proyectos viales importantes que fueron planteados, la vía Celica-Pozul-Pindal y la vía Villonaco-Chuquiribamba. Esa es la verdad de los hechos. Y con los recursos que se consiguieron, obviamente se inició el proceso precontractual, se subió al portal de compras públicas, un valor referencial para esa obra era de $13.800.000. Se presentaron como 10 ofertas de diferentes empresas del país y la oferta más económica que fue calificada fue la oferta de la empresa Covipal, $12.400.000 fue la oferta. Y claro, ¿Por cuántos kilómetros? son 36 kilómetros. ¿Y por qué acá en el tramo que se cayó, usted evalúa en $1 millón cada Porque hay que kilómetro? abrir, eso es desde abrirlo, desde mover tierra, o sea, no existe, pues, la vía Villonaco-Chuquibamba es una vía que existía. Lo que hay que hacer es
quizá darle cierto ancho en ciertas partes, no hay que abrirle la vía, y la vía ya está abierta, ¿no? Y ya tiene una subrasante, ¿no? Acá hay que abrirla de cero, es montaña, entonces obviamente son valores mucho más altos cuando usted abre una vía. Y entonces o sea, la adjudicación de una obra se basa en un sistema de puntaje, pero el factor que incide básicamente es el económico, ¿no? Se califica experiencia, cumplimiento del BAE, que es el valor agregado ecuatoriano, su contratación local, que les dan puntos a los contratistas, pero todos cumplen normalmente Pero todos le van a atribuir, no sé por qué, al prefecto. O sea, no saben ni quién es Covipal, claro, ni nada, sino el prefecto nos sí. ha fallado en esta vía y eso es lo que usted tendría que intentar reivindicarse. Buenos días. Pero es que Eino. eso refleja Ajá. desconocimiento, doctor. Buenos Alguien que días. desconoce cómo es Solo el superemos proceso. esta y otra llamada, un par de llamadas. Buenos días. Buenos días, doctor Fey Aponte. Saludarlo al señor prefecto. Mire, yo quiero realmente dejar una inquietud de preocupación por la situación de la carretera Huarpamba que están haciendo hasta Misquillana. Mire, señor prefecto, cuando escuchamos que usted iba a hacer este tipo de carreteras asfaltadas, creo que las personas que estábamos inmersos dentro del sector, estábamos muy agradecidos, muy contentos, ¿no? Pero mire, es ya el segundo o tercer invierno ya para ese tramo tan pequeño que tiene que sufrir la comunidad. Entonces, algo pasa, señor prefecto, algo pasó. ¿Por qué no se entregó una empresa grande, responsable, como es la Hidalgo que tenemos aquí que son lojanos, la Asimare? Creo que realmente uno se conoce que eso pueden hacer un trabajo, tienen la maquinaria, tienen los recursos. Estas pequeñas empresas que participan y en vez de hacer un adelanto, realmente le hacen quedar mal a usted y hacen realmente un trabajo pésimo que obstaculizan el tráfico para las personas de los sectores. Entonces yo le doy una idea. Yo reclamo por Misquillana Amarillos. Sí, no, y comparto con usted. Y lo comparto plenamente, pero quiero decirle algo, estimado amigo. Yo no puedo escoger la empresa que construye una obra. Yo no la puedo escoger. No está en la potestad, no está en las manos del prefecto decir, le voy a asignar a la empresa tal. No se puede. La ley obliga que toda contratación pública tiene que ser hecha a través del portal de compras públicas. Y como lo he dicho alguna vez, doctora Ponte, lamentablemente el sistema de compras públicas en el país, el sistema de contratación pública, está diseñado para que se adjudique a la oferta más barata. A la oferta más barata. Está diseñado. Y si la oferta, si cumple experiencia, disponibilidad de maquinaria, cumplimiento de su contratación, como le digo, gana los puntos y el 50% del puntaje es la oferta económica. Entonces, la vía Choquiribamba que estábamos hablando, y lo mío pasa en Misquillana y en Santa Rufina, esta empresa Covipal ofertó 12.400.000 dólares, ¿no? De un valor referencial de 13.800.000. Habían empresas muy buenas. Yo recuerdo Rinconsib, la propia constructora nacional que hizo la vía Celica Pozul-Pindal, algunas otras empresas, Verdú, en fin, había empresas pero tenían ofertas de 13.400.000, 13.600.000. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera adjudicado esa obra? Vamos a suponer que en realidad no podía. Hubiera adjudicado vamos a ir a la constructora nacional cuya oferta era 13.400.000. Aquí hubieran venido mucha gente a denunciarme que he contratado con sobreprecio, que por qué he adjudicado a la empresa que ofertó 13.400 cuando hay una oferta de 12.400, y de una empresa Covipal que es conocida en el país, que tiene más de, yo no sé cuánto, pero por lo menos más de 30 años de vida en el Ecuador. Yo la conocí hace 20 años. O sea, tampoco era una empresa desconocida. No era de ninguna nueva manera. La empresa Covipal Ajá. fue la que asfaltó la vía Cariamanga, Sosoranga, Macará, doctor. O sea, Hace más de 20 años. había una referencia. Permítame superar esta Y en el última, país, ¿no? esta última llamada, ingeniero. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Vea, doctor, se me cortó la llamada. Solo quiero decirle al señor prefecto de que realmente la gente va a hacer una minga ahí para justamente todo ese material que han dejado en la vía, por lo menos regalo para que sea transitable. Y yo le pido que realmente debe en ese sector estar una máquina para el invierno, porque eso se va a hacer realmente
algo intransitable. Están dando una solución, ingeniero, por una parte de Guadúas hasta Amarillos, un tramo que es sumamente pendiente. Yo le pediría que por el tiempo invernal se considere una máquina cada que llueva para que se dé mantenimiento y no quedarnos incomunicados. Yo eso le pido, señor prefecto, y gracias. Ya, de acuerdo. Sí, con mucho gusto. Una de las opciones que tomamos, es que el problema cuál es, ¿verdad? Que yo, tan pronto reciba los informes pertinentes, debería yo, y eso es, la primera opción que tenemos, es declarar terminado el contrato, rescindirlo unilateralmente, con todas las sanciones fuertes que eso significan para una empresa y que normalmente las llevan a la quiebra, cuando el Estado les termina unilateralmente un contrato por todas las sanciones que reciben por ello. Pero yo tengo que hacer una liquidación económica. Es decir, un proceso. Un proceso. Es decir, entonces, un proceso. yo no le puedo topar a la vía. ¿Cuántas empresas tiene? Pero, ingeniero, lo que pasa es que no hay mucho tiempo. pero es que quiero contestar lo que el señor me pregunta. Sí, yo no puedo topar la vía hasta que no se haga un acta de liquidación económica, ¿no? En presencia de la propia empresa, y con un perito que liquido lo que ha hecho, para a partir de allí, liquidar la parte económica del contrato que se termina y a partir de allí recontratar con otra empresa. Yo le quiero decir al amigo, yo sé que viene el invierno y estoy de acuerdo, hay que tener maquinaria, y una de las opciones que tomamos por solicitud de los moradores de Amarillos, agradezco a quienes sugirieron que hay una vía alterna que baja por el sector de Guadúas, ¿no? Desde Amarillos hasta la Panamericana, la vía La Costa, ¿no? Y entonces le da la opción y le estamos interviniendo, le estamos lastrando para que tenga esa opción. Y la otra vía, mientras hacemos la liquidación, hay que tenerla una pregunta lo más habilitada general posible. para todas las empresas y las carreteras que están abortadas hasta el momento. ¿Qué le han dicho los contratistas? El caso del Covipal es un tema económico. Mira que ellos recibieron el 40% de anticipo, doctor, que significa más o menos 5 millones de dólares de anticipo, ¿no? Y que les debe, ¿qué me han dicho? Que les espere, que les espere. O sea, el proceso avanza y hay informes que van estableciendo multas por los atrasos. El resto de que les espere, ¿por qué? Porque les debe el EMETOP, que les debe la prefectura de Bolívar, que les debe la prefectura de Tungurahua, que les debe no sé quién, que les debe no sé cuánto, y que ya les van a pagar, que van a pagar. Y cuando cumplan lo que la ley manda, yo iniciaré el proceso de terminación. Ahora, las obras cuando sufren estos inconvenientes, que es 3 de 31 obras que pasan estas cosas, hay procesos legales. Mire, mañana, doctora Ponte, le quiero contar, mañana, viernes 30 de diciembre, vamos a inaugurar la vía Tenta-Selén, terminada completamente. ¿Cuántos kilómetros? Son 19 kilómetros. Estamos hablando Cantón Saraguro. Estamos hablando de 29 kilómetros desde Saraguro, ¿está bien? Claro, son 10 de Saraguro a Tenta y 19 de Tenta a Selén, correcto. 29. Sí, entonces vamos a inaugurar la vía. Bonito, ¿eh? Vamos a inaugurar la vía Tenta-Selén. ¿Por qué lo menciono, doctor? Porque la vía Tenta-Selén también sufrió las consecuencias del abandono de una empresa, de la empresa 10 y 10, ¿no? Y nosotros hicimos todo el proceso legal, recontratamos con otra empresa, iniciamos un nuevo proceso de contratación, ganó una empresa de Cuenca en ese caso, y ya la vía está terminada y la estamos entregando terminada. Entonces, quiero decirle a la gente del sector noroccidental, a la gente de Misquillana, de Santa Rufina, que esas obras van a continuar y serán terminadas y serán asfaltadas. Tenemos que enfrentar y sufrir el tiempo, porque el proceso legal de terminación y recontratación toma tiempo, inevitablemente, pero las obras serán finalmente recontratadas, asfaltadas y terminadas a las zonas que hemos comprometido. Y la prefectura ha cumplido 100% sus obligaciones. Es una falla 100% responsabilidad de empresas constructoras fallidas. De la contraparte. Sí. Bueno, mañana no se le ocurre llevar al candidato a Selén, ¿no? ¿Así? ¿O sí lo va a llevar? Yo no lo voy a llevar, pero si van los candidatos, pues eso es abierto para todo el mundo. No, el doctor Luis Cisneros ha dicho que le anda la está pata. equivocado. Yo hablé el otro día con la presidenta. La pata, mire, el otro día apareció, ¿no? Así medio misterioso, fue apareciendo ahí cuando inauguramos el puente en Salapa, ¿no? Y estuvo el embajador del Japón, ¿no? Fue donado por el embajador del Japón, construido por la prefectura de Loja, y vino el embajador del Japón, y ahí lo inauguramos. Y apareció ahí, ¿no? Todo misterioso, porque él tiene una historia de resentimiento con el ingeniero Mario Mancino, que algún día sería bueno que lo podamos comentar, ¿no? Entonces, resentimiento de cuando fue gobernador, ¿no? Y entonces apareció por ahí, ¿no?
medio misterioso, tomaba fotos. Y entonces cuando terminó el acto, yo le llamé a la Pero doctora, ¿qué puede ser misterioso para un funcionario público? porque ni siquiera entra, saluda, anda él con su celular, ¿no? Se le acercó a saludar a algunas personas, no quiso saludar, se dio la vuelta y se regresó. Bueno, entonces yo le llamé a la doctora Diana Tamaín. Me dijo, Diana, a ver, me dice, mira, Rafael, como nos conocemos, ¿no? Hace muchos años, me dice, un candidato no puede participar, no puede estar en la mesa directiva, no puede estar en el corte de cinta, no puede intervenir en los discursos, pero nadie prohíba que cualquier candidato asista a un evento público y abierto. Eso no es prohibido, no lo prohíbe nadie. El ¿no? problema es que Entonces, el problema es que no van otros candidatos. no, Solo no, va- no, no es así, doctor. Yo Ah. cuando firmé el contrato de la vía Vilcabamba, ahí en el Parque Central de Vilcabamba, Es otra cosa. había, El parque no, pues, habían ¿cómo? candidatos, No. algunos candidatos, Parque. y está bien, es abierto. No está No, prohibido pero- para nadie que asistan si quieren estar entre el público. No están obviamente ni en la mesa directiva ni en la parte formal del acto Ya. de inauguración. Ya, bueno. ¿Y cuántas fundas de caramelos ha entregado? Yo he entregado cerca de 40.000 funditas de caramelos, como lo hago desde el año 1998, desde cuando inicié mi vida pública. Son $40,000. Sí, aproximadamente, ¿no? Cuando ahí se elaboran, sí, sí. Sí, ¿y de dónde debe ser. sale el dinero? Es lo que la gente siempre Bueno, pregunta. siempre hemos pedido apoyo. Algunos nos regalan 2.000 funditas, otros nos regalan 3.000 funditas. ¿Apoyo a Eh, quién? Pues si me pide a mí, por ejemplo, yo no. Bueno, sería bueno que nos apoye sí, también, sí, sí. y ya, sí, está bien, Y- pero... y la gente le pide. Y la Doctora gente... Ponte, yo quisiera que usted Ya. pide algún momento el listado de pedidos. Y hay gente que incluso se molesta porque no se le puede atender, o nos piden 200 y les podemos dar 100, o piden 100, se puede dar 50, porque son, mire, de cada barrio de la provincia de Loja, de aquí de la ciudad, del cantón, de los cantones de la provincia, de las parroquias, los clubes sociales, las reinas, la junta parroquial, los dirigentes políticos, las escuelitas, los profesores, todos hacen llegar una solicitud formal. Desde el mes de septiembre yo recibo pedidos de atención, donación de funditas de Y esa caramelos. misma solicitud, solo le cambian Se van el haciendo nombre. un listadito. Y le cambian el nombre, porque dice, señor Ah, sí. prefecto, señor ingeniero Rafael Dávila, prefecto. Luego le mandan al gobernador, le Al envían alcalde, a la todo. reina, a los candidatos. Solo ¿no? le Cuando ca- coincide con elecciones, a los candidatos. Como es facilito acá ahora, todo le cambian el nombre, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, pueden haber de estas solicitudes que 10 veces, reciban 10 veces. Es posible. Es posible. Es posible, Es posible. claro. Entonces, y esto pasa aquí, pasa en todo el Ecuador, seguro pasa en los países de América Latina. Navidad es una época en la que quieren llegar al menos con un agasajo a los niños, a las personas de la tercera edad, y se lo hace de la manera más espontánea, natural. Este año coincide con la campaña electoral, coincide, pero no es que se lo hace por campaña, lo hemos hecho los últimos 24 años. Yo, incluso cuando no era en funciones públicas, me llegaban solicitudes y uno colabora, ¿no? Uno también puede colaborar y los directores de la institución colaboran, entonces se pide colaboración y se va completando lo que más o menos lo que se puede colaborar para llegar a los niños Ya, que nos han pedido. el tema penúltima pregunta, ingeniero, quizá la última. El tema de Creo, por más que lo han presionado, continúa. Lo que ya no puede es poner cargos, solo los puede mantener a los cargos que en su momento los puso, seguramente. Es más agradable hablar de mi trabajo como prefecto, No, pero realmente. es que- Pero es que- también ahí está. Mire, yo pienso que los partidos políticos tienen un rol que cumplir básicamente en los procesos electorales, ¿no? Allí tienen el resto del tiempo, pues los partidos tienen que mantener vivos, eventos de capacitación, reuniones, pero no es un tema que está en la agenda diaria, ¿no? de mi trabajo. Como yo le dije a usted alguna vez, doctor, hay una militancia de Creo, una militancia numerosa en la provincia de Loja y que son los que me eligieron como director de Creo. Y que me da pena porque esa militancia hoy ha sido desplazada. ¿No? ¿A dónde? Desplazada de los cargos que estaban ocupando. Cuando ganó el presidente Lazo, a través del gobernador, pues, por ejemplo, todos los tenientes políticos, jefes políticos, comisarios en cada uno de los cantones,
lo que se hizo fue pedir a las directivas cantonales de Creo, a las directivas cantonales, que sean ellos quienes sugieran las personas que puedan ser designadas para tenientes políticos, comisarios, jefes políticos, y eso procedió de la estructura cantonal de Creo. Hoy, al cambiar el gobernador, se removió, no sé si al 100%, pero yo creo que por lo menos al 90% se lo removió, ¿no? Tenientes políticos de las parroquias, jefes políticos, comisarios, toda esa gente está ahí, gente que luchó 10 años, ¿no? Pues viene un gobernador nuevo. No, no es normal, O no, sea, no es normal. Porque pues que siempre ha sido No, así. Pues no, viene, no siempre ha sido así. Viene el nuevo gobernador, pone su... Porque eso también de que ponga el director del cantón. No es del director, ellos se les ha pedido que se reúnan ellos, se reúnen los convierten la militancia de Creo. Los convierten en caciques, está bien, pues. Que el director de la parroquia es el teniente político, el director cantonal es el jefe político y su esposa es y comienza el cacicazgo rural que es tan peligroso como el urbano, como cualquier otro, ¿no? En la mayoría de cantones, hasta donde yo conozco, doctor, se reunió la directiva, la militancia del cantón, bueno, qué nombres sugerimos, y entre ellos fueron los que fueron escogiendo las personas que se sugerían, entre ellos, y sugerían los nombres. Es respetar a la estructura de Creo. Hoy eso ha sido desplazado, removido, se han cambiado, se han puesto gente, yo conozco que muchos de los cantones, esta gente de aquí de Loja, que eso le molesta a la gente en las parroquias. ¿Te molesta? Sí, sí. Que usted ponga un teniente político, no sé, en Fundo Chamba, que resulta que no es de Fundo. Por poner un ejemplo, ¿no? No, ya hay esos casos. De hecho, hay esos casos. Entonces, o aquí en Gualel, y que tampoco o en es nuevo, siempre hicieron entonces, eso. nosotros no hicimos de eso, nosotros escogimos a las personas de ahí, de los sitios, con alguna excepción, seguramente, ¿no? Ya ve. Pero era el caso. La excepción confirma que sí se hizo. No, por ejemplo, una excepción, le voy a comentar. Querido amigo César Monge, ministro de Gobierno, Ya. él pidió que en el caso de San Antonio de las Aladas se considere, entiendo, a una persona que recomendaba a la familia de Froilán Jiménez, ¿no? Entonces, ese era un caso especial. Estamos en caso Pero el completamente... resto ha sido la gente de Creo. Hoy han sido desplazados. Bueno, el hecho es que yo usted, lamento mucho, ¿no? el hecho es que usted se queda como director hasta que pasen las elecciones. Solo que, ¿cómo se sintió es que ya ayer? tienen que cambiar a las directivas de todo el país, ¿no? Y ya será la directiva nacional de Creo el que define el mecanismo para renovar las directivas como corresponde. Y hay que hacerlo bien, democráticamente, sin odios personales. Ya. ¿no? Ya, ahora, ingeniero, ¿cómo se sintió, por ejemplo, solo ayer nomás, estuvo con el ministro de Obras Públicas? No, ¿Y cómo se siente el director de Creo, que el asambleísta de Creo, el gobernador que representa al gobierno, recorran con el ministro, se reúnan? Son problemas comunes, ¿no?, que las autoridades deben resolver. Y usted completamente marginado eso ahí. tienen que responder ellos, doctor. No yo. Es una pena, es absolutamente cuestionable ¿Por que qué? el ministro de Obras Públicas llegue a una provincia y no tome contacto con el prefecto provincial de Loja, ¿no? Porque hay temas viales comunes que tenemos que tratarlos. Por ejemplo, la vía Macará-Saucillo. Sí. Por ejemplo, la vía El Cisne en Bocas. Por ejemplo, la vía Río Pindo a Malusa. Por ejemplo, la vía Antigua Catamayo. Entonces hay temas en los que hay esas discusiones, o las vías Las Chinchas, discusiones de quién es el responsable de las vías, ¿no? Y hay documentos, y es absolutamente impresentable, ¿no? Ahora, que un ministro que llega a la provincia no tenga en su agenda esos temas que deben ser tratados y que son parte de la red vial provincial, y ellos tienen que responder la decisión que han tomado de no informar, no invitar, no plantear una agenda de trabajo con la autoridad responsable de la vialidad provincial. usted se reunió muchas veces con el ministro Cabrera. Claro, cuando venía el ministro Marcelo Cabrera, Y que trataron estos temas y no se resolvió ninguno. estaban en camino de resolverse algunos de ellos, por supuesto Ejemplo, que sí. ¿cuál? ¿Ah? ¿Cuál podría ser? Porque la vía Porque- Antigua Catamayo, ¿no? Eso iba a ser incluido, incluso el exgobernador Mario Mancino fue quien hizo la gestión para que SELEC firme un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para aportar 15 millones de dólares, ¿no? Para la rehabilitación integral de la vía Antigua Loja Catamayo. Ahí está el convenio firmado, doctor, está firmado el convenio. Es de SELEC y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
¿Se consiguió ahí en ese tiempo algún Sí, claro, el convenio. recursos para arreglar una vía? Porque el gobernador que estuvo esta semana, hace un par de días, dijo que no tiene un centavo partido por la mitad que haya conseguido el ex gobernador. Ahí está un convenio firmado, doctor Aponte. Hay un convenio firmado, yo no soy el que conoce en detalle, hay un convenio firmado, se lo firmó públicamente entre SELEC y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Pero Selec no arregla la mesa que se fue ahí ¿cómo se llama este barrio? En eucaliptos. Eucaliptos. Eucaliptos, sí. Y está abandonado ahí, ni siquiera para que pasen ellos mismos. Eso tiene que Pero, responder el pero SELEC. entonces, ¿quién responde? Ahí tenía que haber respondido el señor Y gobernador, el señor estábamos prefecto, el señor trabajando, alcalde, sí, claro, todos. claro. Y estábamos trabajando con el ministro sobre un proceso similar al de la Celica Pindal. Por eso ¿Para qué vía? Para la vía Macará-Saucillo. ¿Mm? Es urgente. Por eso Es urgente yo eso. inicié y tengo ya los estudios listos del tramo Macará-Vicín, ¿no? Porque yo dije, el problema es que la vía Macará-Saucillo es una vía de 42 kilómetros, ¿sí? Es una vía muy larga y obviamente tiene un costo muy alto. Dije, bueno, hagámoslo en dos partes. Hagamos primero Macará-Vicín, que es la parte más dañada, ¿no? Y vamos, como lo hicimos Celica Pindal, vamos a medias, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya el ministro lo removieron. Estábamos trabajando para encontrar una solución a la vía Macará-Saucillo, por ejemplo. Y el gobernador Sería bueno que el también. ministro de Obras Públicas recorra la vía El Cisne Ambocas, doctor. Hubiera sido fabuloso. Y que pueda él mirar por sus propios ojos que de Ambocas, que es el límite entre Loja y el Oro, de Ambocas a Portobelo, fue asfaltado. Fue asfaltado no por la prefectura del Oro. Pavimentado, me parece. Asfaltado, no asfaltado, es carpeta asfáltica. ¿Sí? Sí. Ahí estuve hace un par de semanas. Carpeta asfáltica, ¿no? Ya. Que fue contratado y ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por el gobierno central, ¿no? Pero había, Como pero había un buen prefecto en el Oro, pues Montgomery. Claro. Hágame el favor. Claro, eso fue hace unos 12 años, 14 años creo, ¿no? Gran Sí. amigo mío, Sí. de paso, ¿no? Entonces, Le envío un fuerte abrazo a este Entonces, hombre. yo creo que como Loja, como provincia de Loja, es absolutamente justo que le planteemos al ministerio que le dé el mismo trato a Loja, que asfalte también Ambocas del Cisne, porque esa es la vía que conduce a ese enorme Ingeniero, ¿por qué no le dice así peregrinación a un la par Virgencita del un Cisne? par de minutos que no es broma, ¿no? Que a veces la única manera de bromear es decir la verdad. De verdad lo decía la gente, Montgomery, un hombre a quien yo aprecio y quiero en el más alto grado, ¿no? Un buen amigo, y llegamos a tener una linda Lojano, ¿no? amistad. Macareño. Sí, es de origen macareño, ¿no? Pues este hombre tranquilo, sereno, pero hizo una obra fecunda en la provincia de El Oro, sobre todo en materia de vialidad. ¿Por qué Loja no recibió ese mismo tratamiento en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que nadaba en dinero, que no había en qué hacer? El prefecto Bustamante, entiendo que estaba ahí en ese entonces, prefirió gastar el dinero en estudios, y los otros, ¿cómo es que hicieron los estudios y las obras? Y las vías se hizo. Imagínense llegar ahí a un puente donde no hay gente, donde no hay nada. Ambocas es eso, es eso. Bueno, ¿Cómo lo interpreta también hay usted? que, cuando usted compare las dos provincias, también póngale sobre la mesa lo siguiente, doctor, rápidamente. Sí, Loja es una provincia que es 3 veces el tamaño de El Oro. El Oro es la 3 veces. tercera parte de... Sí, no solamente, déjalo en la mesa siempre. pero No, del yo Cisne voy a ir no, allá, voy a ir allá. Y ingeniero, Montgomery tampoco- fue prefecto ya. 18 años, ¿no? Ya, 18 ya, años. sí. Entonces sí hay una obra vial evidente en El Oro. ¿Por qué? Creo que ahí cometió un error el ex prefecto de Loja. El error de él fue quizás... Sobredimensionar contratos, no. Quizás enamorar. esperar Espera. que íbamos a seguir nadando en dinero 20 años más, ¿no? Ah. Y entonces dijo, no, pues si el gobierno apoyó al Oro con el tramo Portobelo a Ambocas, yo le voy a prestar Ambocas Villonaco. O sea, Villonaco, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel, El Cisne, Ambocas. Entonces, en lugar de presentarle un proyecto de 20 kilómetros, le presentó un proyecto de 100, ¿Y le 110 presentó o kilómetros. usted está imaginando? No, sí, pero además otro problema. Dos cosas, creo que 2 errores cometió. Primero, le tomó 2 años presentarlo, porque se puso a hacer los estudios del tramo Villonaco, Taquil, Chantaco, Chuquibamba, Gualel, El Cisne, Ambocas. Todo un anillo. Que obviamente le tomó por lo menos 2 años.
El otro, a lo mejor el prefecto, a lo mejor, eso no lo sé, tenía ya los estudios listos, entregó tax los estudios y el gobierno inmediatamente contrató Portobelo Ambocas. Creo que el prefecto debió tener la visión adecuada y decir, a ver, rápido, el Cisne Ambocas, 25 kilómetros. Tome, aquí están los estudios, podía entregarlo en un par de meses. Sí. El Cisne Ambocas. Y entonces se contrataba Portobelo Ambocas y el Cisne Ambocas, y quedaba cubierto más o menos una distancia similar, más o menos 20 kilómetros en la provincia del Oro y 20 en la provincia del Ojo, y le dábamos de esa ruta que llega al Cisne que recibe tantos visitantes a la peregrinación a la Virgencita, ¿no? Ese fue un error, creo que fue un error. Y graso. ¿Por Sí. qué? Porque usted habla de que es más grande, sí, pues que no se hizo ningún proyecto, no se concretó ninguna obra de vialidad. Usted ha hecho 31 carreteras. Sí, vamos a hacer. Se van Estamos a con concluir. 29 ahorita, faltan 2 más. 3 que están a punto de colapsar, los contratos al menos. Entonces, 31 menos 3, 3 de 28. 11 llevo 8, bajo la siguiente cifra, más o menos 27. Pero yo espero esas 27. tres, yo espero Ya. esas 3. Pero Solo me queda dejar un comentario. terminar Yo también espero lo del esos ingeniero 3, Bustamante. déjalo contratando también, ¿no? ¿Cómo es que usted dijo, si me hubiese reunido con este ministro impresentable, entonces hubiésemos hablado de Saucillo? No, yo no dije ministro impresentable, Que ¿no? era impresentable. Es impresentable que no tomen contacto con el responsable de la vialidad provincial, ¿no? Es una cuestión de conjugación nada más, pero viene a ser lo mismo. Pero usted dijo, Saucillo mencionó las Chinchas, mencionó la vía antigua. Ni una sola de esas se hizo en esa administración del ingeniero Bustamante. Pepito, usted debió haberse hecho una, se debió haber resuelto. ¿Por qué no se resolvió Saucillo Macará? ¿Por qué no se resolvió las Chinchas? Bueno, demasiado grandes. Ambocas, no se resolvió, usted mencionó alguna. Hay una que se resolvió. ¿Cuál? El Río Pindo Amaluza. Río Pindo Amaluza. Sí, Eso sí. se hizo en el gobierno del presidente Correa. Pero tiene una historia, ¿no? Porque eso empezamos con una gestión mía en el 2003, Ya ve. ¿no? Y se hizo primero el tramo Gonzanamá-Quilanga, déjenme decir, Gonzanamá-Quilanga, después se contrató ya la vía Quilanga-Río Pindo y quedó el tramo Río Pindo-Amaluza cuando ya terminó el gobierno del presidente ¿Y vale la Palacios carretera y entró el presidente Gonzanamá-Quilanga? Correa. ¿Sirve esa carretera Gonzanamá-Quilanga? Claro, pero ya es una carretera que tiene que ser reparada, ¿no? Porque esa carretera fue asfaltada 2004, tal vez, ¿no? 2004, se ya va a ser casi 20 años. Es como lo que estaba Celica Pindal. Celica Pozo Pindal fue asfaltada en el 2001 y a los 20 años se la pudo reparar, rehabilitar íntegramente. La vía Gonzanamá-Quilanga debe ser ya reparada íntegramente. Esa vía fue asfaltada por el Ministerio de Obras Públicas como la vía Quilanga-Río Pindo y como la vía Río Pindo-Amaluza. Ya ve. Ahí tiene, usted, aquí se hacen carreteras para unos meses nada más, así se nota. Encima no les dan mantenimiento, el ministerio las abandona ahí, no se igual, es infructuosa la obra y se constituye en un despilfarro los recursos. ¿Qué otro reparo? Última entrevista del año, ingeniero. Bueno. Despídase, por favor, despídase. Sí, gracias. Aquí ya se va, ya es el último de diciembre que está usted Sí. en el cargo. Haga el favor de Sí. no llorar. Bueno, creo que hemos hecho una obra vial realmente histórica en Loja. Son 409 kilómetros que vamos a entregar, muchas de ellas terminadas, algunas quedarán para que el próximo prefecto las pueda continuar y terminar, que es lo que debe ocurrir, porque deben continuarse las obras que necesitan las comunidades. Así que, pues muy contento. Mañana inauguramos la vía Tenta-Selén, allá en Saraguro. Estamos trabajando también en la Urdaneta Cumbe, en Auchucay Sumaipama, en lo que al Cantón Saraguro se refiere. Así que, contento con lo que hemos hecho, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Y quiero solamente en esta época, pues desearle a las familias lojanas un feliz año 2023, lleno de alegrías, de unidad, de crecimiento en lo personal, en lo profesional y de prosperidad para todas las familias de Loja. Muchas gracias, doctor.